Hola chicos, yo soy Tania. De nuevo, perdón que tengo el mismo outfit, pero creo que me voy a organizar mejor así, grabando de una vez. La primera parte de historia, vamos a empezar con historia universal. Bueno, yo lo estoy grabando ahorita, pero ustedes lo van a ver hasta mañana. Así que, pues vamos a empezar con el temario en la parte de historia universal. Decidí empezar con historia universal porque me gusta más. Entonces, van a ver que es muy sencillo. Lo vamos a ir viendo como una línea del tiempo y acá como un chisme cultural. Entonces, vamos a empezar. El primer tema corresponde a de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. ¿Cuál era el contexto en esta época? Bueno, se comienzan entre los países de Europa como a mover para buscar nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque la ruta comercial de Constantinopla se cierra. Entonces, pues las mercancías ya no llegaban a su destino y los europeos querían ir a Asia. Entonces comienzan a buscar diferentes rutas para poder llegar a Asia, ¿no? Unos se van y deciden así como que rodear África y los otros, que fue el caso de los españoles, decían, pues vamos a llegar por el otro lado, ¿no? Así como por de espaldas. Y deciden cruzar todo el planeta, pero pues a medio camino se les atraviesa América y pues ya conocen esa historia, ¿no? Pero básicamente ese era su objetivo, seguir con el comercio hacia Asia por otras rutas. Luego viene una... bueno, el temario... Pausa. Es que el temario de historia universal, personalmente, a mí se me hace como que se saltan así mucho, pero voy a tratar de ligarlo. Entonces, después de esta temporada pasamos a lo que es el humanismo. Dentro del humanismo, recordemos que principalmente se coloca al ser humano como si fuera el centro del universo. Entonces la iglesia en este punto comienza a restar su poder. Vamos a tener pues corrientes dentro del humanismo como el estoicismo, el epicurismo y el escepticismo. Surgen varias ideas, varios escritores, varias figuras y pues después de esto pasamos a las conquistas. ¿Qué pasaba en la época de las conquistas? Precisamente a los territorios, bueno, más bien a los países europeos, ya no les importaba tanto comercializar con Asia. De repente se volvió como una competencia de a ver quién tiene más terreno, ¿no? A ver quién tiene más territorio dentro del mundo que pertenezca a su corona. Entonces comienza como esta competencia y aquí es donde se ven las conquistas y todo esto. Ya, pasamos al tema 2. El tema 2 que va del siglo XVIII a mediados del XIX. Aquí empieza la etapa de la Ilustración, que también conocemos como el siglo de las luces. Surgen pues diferentes ideas y se da un gran auge a toda la parte artística, toda la parte cultural y todo esto, y las personas comienzan a cuestionar el poder, ¿no? El poder de ciertas personas o ciertas instituciones en ese momento. Lo que se da, bueno, que se los presentan aquí en su temario como un acontecimiento importante, es la creación de la enciclopedia. Esta enciclopedia pues era precisamente como una recopilación del conocimiento que existía en esta época y pues toda es como juntada por Denis Diderot y Jean d'Alembert. Um, Viene la etapa del absolutismo, que es como se define con una frase muy marcada que es gobernar para el pueblo pero sin el pueblo. Lo que querían hacer los gobiernos era comenzar a concentrar como todo este poder precisamente en tener el poder absoluto, ¿no? No solo del territorio que tenían ya como dentro de la corona, sino los territorios que ya habían conquistado, porque recuerden que ya tenían varios territorios alrededor del mundo que eran como de su propiedad. Entonces quieren como juntar todo este poder y que nada más ellos tuvieran las decisiones de pues todo lo que pasaba ahí. ¿Cómo lo hacen? Pues principalmente comienzan a bloquear el comercio. Entonces de aquí surge un caso especial que es el caso de Inglaterra, que sabemos que tenía como parte de su territorio
una parte de lo que hoy es Estados Unidos, que eran las 13 colonias. Entonces, cuando Inglaterra le empieza a bloquear el comercio a los habitantes de las 13 colonias, cuando les empieza a elevar los impuestos y todo esto, ellos dicen, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, yo no estoy conforme. Y comienzan pues a reunirse precisamente para tratar estos temas, ¿no? Para decir, es que no es justo que nos estén haciendo como todo eso, que nos estén quitando como lo que nosotros estamos produciendo. Y aquí es donde comienza la rebelión armada, que es encabezada por George Washington, y pues se van en contra del ejército inglés. Los que ahora conocemos como Estados Unidos, bueno, en ese tiempo que eran las 13 colonias, tienen apoyo de España y de Francia. ¿Por qué a España y a Francia les convenía apoyar a estas personas, ¿no? En contra de Inglaterra. Pues porque de alguna manera así Inglaterra como potencia iba a tener menos territorio y eso quería decir iba a tener menos poder. Así que los apoyan y pues ya para 1783 ya se logra la independencia de las 13 colonias y 4 años después surgen los Estados Unidos de América. Después nos vamos así como del otro lado del mundo, pasamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo manejan con causas internas y externas y después nos manejan igual, ¿no? Las consecuencias tanto internas como externas. En la Revolución Francesa lo que sucedió es que igual empezó a haber un descontento por parte de la gente, pero no solo por parte de los nobles, sino también de los burgueses, aunque cada uno quería como cosas diferentes, ¿no? O sea, lo que pasaba con los burgueses era que querían tener un puesto o que pudieran estar dentro de las decisiones políticas. ¿Y qué es lo que pasaba pues con las personas que tenían bajo poder económico? Pues que estaban muy inconformes porque los impuestos de pronto subieron demasiado, ¿no? Y como que todos los alimentos y todo este tipo de cosas básicas, pues estaban muy, muy caras y eso estaba aumentando la pobreza. Entonces, lo que hacen es pues también rebelarse. Se considera como el inicio de la Revolución Francesa al suceso o el acontecimiento de la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel. Entonces, a partir de ahí es como cuando se considera que inició la Revolución Francesa. Y después, pues, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? De todo este movimiento? Tiene consecuencias tanto en América Latina y el Caribe, y que aquí dentro del temario se los manejan también, que es que precisamente los países como que empiezan a ver, ¿no? Eso de, o sea, es que en mi país también sucede como esto y son como injusticias, entonces empieza a haber una movilización por esa parte. Y otra consecuencia es que se declararon, se proclamaron lo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y qué más? Bueno, de aquí nos vamos a lo que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que fue todo un proceso, porque fue un periodo muy grande de tiempo, que abarca de 1750 a 1850, es precisamente esta etapa en donde comienzan como todo lo tecnológico a resurgir, o bueno, a surgir más bien, porque antes como que no había. Entonces comienza a surgir y se está aplicando este conocimiento dentro de las industrias. Entonces aquí se empieza a ver muchos fenómenos migratorios porque la gente del campo ya comienza a irse a vivir como a la ciudad o a las partes en donde estaban estas fábricas para pues poder trabajar ahí como obreros. Pero como obreros pues tenían muchas injusticias porque los sometían a jornadas excesivas así de 12, 14 horas trabajando muy, muy mal y eran muy mal pagados. Y ya, hasta ahí llega el tema 2. Pasamos al tema 3, que es de mediados del siglo XIX a 1920. De aquí nos manejan primero lo que es el nacionalismo, que básicamente pues es un conjunto de ideas que surge a finales del siglo XVIII, en el que se van a crear naciones que tienen idiomas y tradiciones propias. Comienza la etapa del imperialismo
y otra vez una expansión, ¿no? Mundial. Por las potencias de ese momento, ¿no? El querer como siempre tener como más poder dentro de, bueno, a diferencia de otros países. Y una etapa muy importante que es la paz armada, porque aparte lo ligan dentro de su temario con la Primera Guerra Mundial. Ahorita vamos a ver por qué lo manejan así. Bueno, la paz armada es como este periodo en el que todos estaban como preparando para la guerra, pero no había guerra. O sea, como que negaban así de, no, yo no me estoy preparando para la guerra, ¿no? Pero sí acá le estaba invirtiendo a mi ejército y a mis tropas y todo eso, ¿no? Como por abajo del agua. Entonces,